estamos grabando y no sé si estamos en vivo. Ahí sí, comunicaciones nos puede... Está Pablo, Ahí está Pablo, sí. desde el puerto de Valparaíso. Ya, perfecto. Entonces me indican que ya estamos en vivo. Saludamos a Pablo ahí. Hola, hola Pablo. Ahora iniciamos ya la transmisión en vivo. Bien, entonces vamos a dar inicio a esta actividad. En primer lugar, agradecer la presencia de todas y todos quienes nos acompañan mediante la transmisión por las redes sociales de nuestra facultad, por Facebook Live. Agradecemos asimismo a las y los invitados convocados a la jornada de hoy a comentar y analizar el libro que hoy Axel nos presenta, tanto para el Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la facultad, como para los familiares, colegas, compañeras y amigas. Es gratificante poder estar hoy de forma virtual, convocados a analizar el nuevo trabajo publicado por Axel titulado El Estado Social de Derecho, el Derecho del Trabajo y la Huelga, Relaciones y Contradicciones a la Luz del Caso Chileno, editado este año 2021 por Thomson Reuters. Y resulta, a mi juicio, significativo por dos principales motivos. En primer lugar, porque es el resultado de un trabajo consciente que quienes conocemos a Axel viene desarrollando desde sus primeros años de universidad. Como el mismo autor lo revela, de hecho, en las páginas iniciales del libro, el trabajo que dio impulso a la investigación que hoy se cristaliza en este documento partió precisamente en los seminarios sobre huelga desarrollados al alero, ¿no?, de la Cátedra de Derecho del Trabajo Colectivo del profesor Andrés Elwin, y que los ayudantes del departamento tenían a su cargo. Seminarios que, por cierto, a los cuales estudiantes y que se constituían como espacios no solo de profundización de contenido, sino que de una reflexión relevante e interesada sobre los diversos tópicos e instituciones del derecho sindical, que por cierto desbordaba las formalidades de la academia. Y en segundo lugar, significativo me resulta que hoy estemos convocados, ¿no?, para celebrar este lanzamiento, es por su oportunidad. La viveza de las reflexiones que hoy Axel nos presenta tal vez nunca habían sido tan demandantes por los tiempos del derecho y por la política. Ese puente entre las reflexiones de la dogmática jurídica y el desarrollo político que hoy nos tiene inmersos en el repensar del cómo nos organizamos como comunidad en definitiva mediante el proceso constituyente, es el que hoy celebramos por medio de la presentación de este libro, porque el ejercicio reflexivo que hoy Axel nos ofrece representa, creo yo, fielmente la pretensión pública de nuestra universidad, el compromiso de sus egresados y el aporte, ¿no?, al ejercicio político profesional en el mundo de las y los trabajadores de sus profesionales. Para estructurar esta presentación daremos en primer lugar la palabra al director del Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad, el profesor Luis Lizama. Luego ofreceremos la palabra al presidente del Sindicato de Estibadores de Valparaíso, Pablo Klimpel, y luego a la profesora de Derecho del Trabajo de nuestra facultad, Pamela Martínez. Cada uno tendrá un tiempo aproximado de 10 minutos para su exposición y comentarios. Cerraremos con las palabras finales del autor del libro, Axel Gottschalk, y bueno, desde ya agradecemos nuevamente la presencia de cada uno de ellos, así que profesor Lizama, el micrófono es todo suyo. Gracias, Cristóbal. Bueno, al igual que Cristóbal, me parece que es un motivo de mucha alegría, de mucho regocijo, que un exalumno de nuestra facultad, que además es ayudante del Departamento de Derecho del Trabajo, y que desempeña labores como coordinador ejecutivo de nuestros diplomados hace ya largo tiempo, haya publicado su verdadero ensayo acerca justamente del derecho a huelga, el estado social de
y derecho al trabajo, porque no es un tema, no es un tema fácil de abordar. Es un tema complejo, tal como anticipaba Cristóbal, es un tema en el que se cruzan indudablemente la política y la ideología. O sea, este no es un tema en el cual uno pueda permanecer impávido, ¿no? Permanecer indiferente, sino que el ensayo de Axel es un ensayo que a mí me resultó muy provocador. Provocador de reflexiones, provocador también de análisis crítico respecto de cómo se entiende el derecho a huelga, cómo se ha entendido en nuestra dogmática jurídica en el siglo XX y ahora en el siglo XXI. Entonces, yo diría primero que nada un motivo de regocijo, alegría, que tengamos una publicación de un libro por parte de un exalumno de nuestra facultad, además tan comprometido con el Departamento de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social. Así que vayan primero que nada las felicitaciones para Axel, porque completó, digamos, una obra que además ha sido publicada por una editorial como Thomson Reuters, que es una editorial prestigiosa y que además tiene una buena colección en materia de derecho al trabajo. Así que, lo primero que nada, felicitaciones para Axel. Respecto al texto, bueno, la verdad es que a mí me hizo pensar en torno a lo siguiente, porque estamos a pocos años de cumplir 100 años de nuestras leyes sociales. Las leyes fueron aprobadas, Axel nos recuerda a partir justamente incluso de una presión militar, ¿no? El ruido de sables que consigue justamente que el Congreso apruebe estas leyes sociales que llevaban una larga tramitación parlamentaria. Y estamos a pocos años de cumplir un centenario de estas leyes. Leyes que, no hay ninguna duda, tenían una cierta manera de entender el derecho al trabajo, que no es sino un subproducto del capitalismo. O sea, el derecho al trabajo es un fruto cultural del capitalismo, de la economía de corte capitalista, en el sentido justamente de dotar al trabajador de ciertos derechos, entendiéndolo como la parte más lábil, más frágil, más débil del vínculo laboral, y entregándole a partir de una decisión de voluntad política del Estado ciertos derechos renunciables para protegerlo frente al empleador, frente al empresario. Pero claro, esa es una de las maneras en que el derecho al trabajo protege al trabajador, que justamente por la vía de regular un contrato dirigido, por la vía justamente de intervenir el contrato a través de una voluntad política, ¿no? Que es la de dotar al trabajador de ciertos derechos a los cuales no puede renunciar. Técnica además extremadamente simple, pero muy eficiente. Sin embargo, si uno recuerda, y Axel hace referencia a ello, en el trámite legislativo de las leyes sociales había distintas posiciones políticas, ¿no? Desde los conservadores, los liberales, los demócratas, los radicales y también los comunistas, ¿no? O sea, Luis Emilio Recabarren no concurría a estas sesiones, no concurría porque le parecía que era una forma de renunciar, el conseguir, entre comillas, era una suerte como de transacción, ¿no? Esto que le ceden a los trabajadores un conjunto de derechos en un catálogo estructurado bajo la fórmula de un cuerpo legal. Y eso, por ejemplo, explica por qué razón ni Recabarren ni Laferte concurrieron con sus votos, digamos, a aprobar lo que podría ser un gran triunfo a los trabajadores en Chile, ¿no? Tener leyes que protegían la actividad laborativa. Pero claro, teniendo en vista su adscripción, digamos, al Partido Comunista, a la Revolución Bolchevique que había ocurrido unos pocos años antes en Rusia, evidentemente que concurrir con el voto a aprobar un código del trabajo o un cuerpo de leyes sociales era decir, bueno, la economía capitalista triunfó y nos entregó algo de protección. Y eso explica por qué Axel vuelve a reiterar la idea de, mire, ¿cuál habrá sido el sentido de estas leyes, no? Más bien como domeñar a los trabajadores por la vía de entregarles una suerte como de anestesia, de adormecimiento, y proteger más bien el modelo de desarrollo económico, más que efectivamente permitirles ser protagonistas a partir del ejercicio del derecho de huelga. Y eso como
pensando lo que viene, ¿no? Que nos quedan unos años para este centenario de las leyes sociales en Chile. Y lo segundo que me llamó la atención, y claro, que me hizo recordar, digamos, el texto de Axel, es que el reconocimiento del derecho a huelga a nivel de la Constitución política chilena se consigue solo en el año 71. O sea, no obstante que habían accedido al poder partidos políticos que tenían una forma de ver la realidad laboral en un sentido más progresista, ¿no? Resulta que solo se consigue la incorporación del derecho a huelga como un derecho fundamental en nuestra Carta Fundamental en el año 71, y en virtud de un acuerdo que es un pacto entre la democracia cristiana y la Unión Popular para permitir el acceso al poder de Allende, ¿no? O sea, no es que haya habido una motivación distinta, o sea, probablemente en la transacción, en la negociación política, alguien dijo, bueno, y el derecho a huelga, los derechos sindicales, los derechos a negociar colectivamente, que se incorporen a nivel constitucional y que sean establecidos como tales en nuestra constitución política, la del 25. Pero de la forma que lo hace Argentina, que lo hace Francia, es mediante el reenvío a la ley. O sea, la constitución política se vacía de contenido porque dice, mire, reconoció el derecho a huelga, pero con un reenvío al legislador para que éste regule el modo en que se aplica la ley, se ejecuta la ley, que además había suficientes leyes, reglamentos en el siglo XX que establecían justamente el modo en que podían ejecutar la huelga algunos trabajadores, otros no, en fin, ¿no? Entonces, un segundo momento tiene que ver justamente con esto, ¿no? El gobierno popular que accede al poder en el año 71, el año 70, en realidad, para ser claros, ¿no? La ley orgánica, la ley, perdón, de reforma constitucional es del 71, pero el poder lo consigue el año anterior. Y esta manera justamente de establecer como derecho fundamental la huelga. Y claro, un tercer momento va a ser este, ¿no? Yo decía, uno lo planteaba con las leyes sociales, en la que efectivamente uno diría la construcción propia del Código del Trabajo del 31, con su antecedente las leyes del 24, no es sino una concesión del Estado de corte capitalista a los trabajadores. Luego, establecer el derecho a huelga, pero vaciado del contenido constitucional y con un reenvío a la ley. Y ahora, evidentemente, que estamos en una situación bastante particular, ¿no? Porque es un momento constituyente en la que el debate por los derechos de los trabajadores va a ser un tema, digamos, en la parte dogmática de la Carta Fundamental, no va a ser un tema menor. Hay algunos aspectos que están evidentemente superados, ¿no? Probablemente libertad de trabajo no sea problema, sí lo va a ser derecho al trabajo, sí va a ser el debate acerca de si el derecho a negociar colectivamente es del sindicato o es del trabajador, pero la verdad es que en general uno diría, o son temas resueltos de facto, o probablemente no van a provocar mayor debate, mayor dificultad en aprobar algún texto constitucional. Pero el derecho a huelga yo creo que va a tener, sí, una discusión. Claro, algunos han planteado que el derecho a huelga es un derecho que no tiene límites, que lo deciden los trabajadores, por siguiente sí, que los intereses que van a defender son los que ellos puedan definir o autodeterminarse, que lo plantean como un derecho incluso más allá del modo que lo entiende la OIT, ¿no? Me refiero a la propuesta de Carla Vara en su libro sobre trabajo y constitución política, y al cual hace alusión también Axel. Entonces, yo creo que es muy pertinente este ensayo. Es pertinente por establecer un itinerario acerca de cómo hemos discutido sobre el derecho a huelga, y porque, bueno, lo que nos convoca Axel es justamente a decir, bueno, y esta pieza podría modificar la forma en que hemos entendido el derecho al trabajo. O sea, la pieza, la huelga, ¿no? Una huelga con un contenido distinto, podría ser efectivamente una pieza distinta y que podría reformular el derecho al trabajo para volverlo algo distinto y necesario para conseguir la igualdad material como una finalidad propia del derecho laboral. Bueno, esa es yo diría que es la pregunta que Axel
plantea en su ensayo y que nos deja digamos, como reflexión. Él opina que sí, y que en definitiva una pieza importante para conseguir mayor igualdad es un derecho a huelga que tenga la posibilidad justamente de hacer efectiva la igualdad material, ¿no? No solo a partir justamente de esta igualdad material que pudiera ser conseguida a partir justamente de una redistribución de la riqueza o a partir justamente de que el Estado dota de mayor poder a los trabajadores al momento de negociar. No, no es eso, sino que es decir, la huelga puede ser jugar un rol como una pieza autónoma en el derecho al trabajo y permitir justamente que haya goce de derechos sociales. Eh, es una tesis bien potente, a mi modo de ver, ¿ah? Y que va a generar indudablemente debate y discusión. Finalmente, quiero decirles que estos debates se pueden dar en la Universidad de Chile, porque es una universidad que tiene un carácter plural, un carácter diverso, en que hemos fomentado siempre el debate razonado, el debate crítico, en el que las personas pensamos de forma distinta, académicos, estudiantes, funcionarios, pero que además no hay una suerte como de línea oficial. Aquí no hay una forma de pensamiento en nuestro departamento, en la facultad, que digan, este es el pensamiento oficial de la escuela, o de la facultad. No, aquí estamos abiertos a discutir con indudablemente tolerancia democrática, y a sentarnos a debatir de la forma que nos parece más civilizada, ¿no? Así es que yo quiero nuevamente felicitar a Axel por su trabajo, me parece que es de verdad muy provocador, creo que genera, eh, obliga a repensar las cosas, y me imagino que esta no va a ser el primero ni el último de los paneles que va a dar lugar, digamos, a esta discusión respecto a su libro sobre el Estado Social de Derecho, el derecho al trabajo y el derecho a huelga. Así que muchas gracias, Axel, por tu buen trabajo, y gracias además a Pablo Klimpel por estar presente en esto, y a la profesora Pamela Martínez, que, bueno, ella sabe mucho sobre derecho colectivo, pero además siempre es muy aguda en sus intervenciones, entonces es muy probable que alguna roncha va a salir de este panel, ¿eh? Así que Cristóbal, gracias por la invitación, y sigamos con el panel adelante. Muy amable. Muchas gracias, profesor, por sus palabras. En la línea de lo comentado recientemente por el director, la escuela, por cierto, siempre está abierta a generar y propiciar estas reflexiones. Yo creo que la punta de lanza aquí la presenta Axel con este libro. Así que ahora, siguiendo esa línea, damos la palabra a Pablo para que pueda presentar sus comentarios, sus reflexiones respecto a este libro de Axel. Pablo, te saludamos. Encendiendo la luz, metafóricamente, ¿no? Bueno, saludo a todos y todas. También un saludo a Axel, que Axel, bueno, lo conozco como compañero. Eh, También le hago un saludo al Axel porque creo que es importante que un abogado, un profesional, pueda poner su trabajo intelectual al servicio también de la clase trabajadora. Es decir, en dotar de mayores herramientas las luchas contemporáneas que vimos hoy en el país. La verdad es que cuesta a veces encontrar abogados laboralistas que tengan como una vocación de poner su trabajo profesional también al servicio de las luchas sociales que tenemos en el país, sobre todo en este contexto como constituyente. Ahora, algunas como reflexiones que también conversando con Axel sobre su libro y un poco también conversando de las cosas que él quería un poco que mencionara. Yo quería mencionar igual que la huelga como concepto ha existido desde siempre, o sea, diría desde la génesis del movimiento obrero, como lo conocemos nosotros. Ahora, la huelga siempre ha estado relacionada con algunos métodos de lucha que, cuando al principio llegaron acá las primeras ideas, cuando el socialismo, comunismo, el anarquismo, que estaban permeadas en el movimiento obrero previo al Código del Trabajo de 1931, se hablaba de la idea, no se hablaba de teorías tan claras.
en ese contexto de la idea, como le llamaba Recabarren y otros, tanto con la Federación Obrera de Chile y otras más, con la FOCH, siempre ha estado la huelga conectado con otros métodos de lucha como el que es la acción directa, que quiere decir la huelga, el sabotaje, el boicot. Siempre han sido métodos de lucha del movimiento obrero, sean legales o no sean legales. De hecho, es parte de las herramientas de presión que ha tenido legítimamente la clase trabajadora y la huelga, que es algo que excede la legalidad, de hecho, dependiente del derecho a huelga. Se relaciona obviamente con varios otros conceptos que van de la mano. La huelga, como la negociación, como lo que hablaba el profesor del tema de la distribución de la riqueza, en fin, pues. Es decir, la huelga va acompañada de otras cosas, pues, como mecanismo de presión, en realidad con esta como contradicción fundamental que vimos los trabajadores entre la contradicción entre el capital y la fuerza de trabajo, siempre ha sido un método para disputar mayor riqueza y mayores beneficios, distintas mejoras, porque la verdad es que ninguna de las leyes que han existido han sido gratuitas para el movimiento obrero. Siempre desde el derecho a silla, que debería ser una de las leyes más antiguas que ha existido en el mundo del trabajo, empresas que hoy en día, todavía en el 2021, ni siquiera lo respetan, incluso. Yo me he topado con eso. Nunca han sido gratis, siempre se han ganado las cosas con lucha, con sacrificio, con una cantidad de muertos importante. Y lamentablemente ha sido así, por la característica ante la contradicción entre el capital y la fuerza de trabajo, y los intereses que ostenta cada sector. Entonces, ahora nosotros, por ejemplo, en el sector portuario, los que somos trabajadores eventuales como yo, y tengo un sindicato de trabajadores transitorios, no tengo derecho a negociación, por lo tanto tampoco tengo derecho a huelga. Nosotros accedemos desde el artículo 142 del Código del Trabajo, que tenemos un apartado de los trabajadores portuarios, marítimo portuarios. Tenemos derecho a convención, a CPPT, que le llamamos, que son convenios de provisión de puestos de trabajo. Y este CPPT, de hecho, tiene un carácter civil, no tiene un carácter laboral. Por eso cuando uno va un trabajador lo dejan de nombrar, porque nosotros nos contraten y nos finiquitan el término del turno. La inspección del trabajo lo que nos dice es que, bueno, usted no tiene una vinculación directa con la empresa porque está cesante y ya fue finiquitado. Y cuando hemos ido a la inspección del trabajo, el Tribunal de Letras del Trabajo te reconoce que tú tienes una relación con el empleador. Pero cuando hemos ido a la Corte Suprema no reconoce que tenemos una vinculación laboral independiente, que hayamos cotizado más de 20 años por una misma empresa. Entonces nosotros, de hecho, negociamos de hecho. No tenemos derecho a negociar, negociamos nuestro CPPT. Y por lo tanto, cuando nos vemos ido a paro o huelga, también estamos fuera de la legalidad, de hecho. Lo hacemos de hecho. Ahora, nosotros, independiente de eso, lo hacemos. Básicamente porque nosotros en el sector marítimo portuario, por ejemplo, mis sindicatos de 1928, posterior al primer intento de Código del Trabajo, que hubo una regulación para los trabajadores marítimos y que trabajaban a bordo de nave en el año 28. Después de eso se legaliza el sindicato. Por lo tanto, mi sindicato tiene 92 años, porque somos sindicatos de eventuales. Por lo tanto, el patrimonio sindical está en nosotros, es independiente que yo no estoy cesante, de hecho, está hablando de usted. Pero el sindicato tiene su propio patrimonio independiente de la empresa. Por lo tanto, el sindicato es capaz de incluso trabajar con distintas empresas al mismo tiempo. Y eso le da una característica especial, dada la historia. Entonces somos sindicatos que tenemos en el mundo portuario a nivel nacional más de un 90% de sindicalización. Como tenemos más de un 90% de sindicalización, existe una tradición muy antigua de historia, de lucha, de negociación, también de familiares. Entonces eso hace que sea un sector con características distintas. Quizás otros oficios, otros rubros, donde los sindicatos tienen apenas 1 año, 5 años, 10 años. Quizás el sector público es el único que nos antecede un poco. Independiente de que ellos también negocien de hecho y no tengan derecho a negociación. Entonces, dentro de estas características, nosotros hemos tenido huelgas por solidaridad, por ejemplo. Huelgas con solidaridad, por ejemplo, con otros puertos. Cuando a veces otros puertos están en conflicto, también nosotros hemos parado nuestras faenas 1 hora, 2 horas,
o un día completo en solidaridad con otro puerto. Por ejemplo, nosotros cuando tuvimos una huelga el 2018, después de 17 días de paralización que teníamos el puerto del Paraíso, uno de los terminales que ya había resuelto su huelga paralizó en solidaridad con el terminal de al lado. Cuando yo hablo de eso, teníamos paralizado el terminal Pacífico Sur y TCVA, el terminal Cerro del Paraíso, terminal 1 y el terminal 2 de Valparaíso. En un terminal ya habíamos resuelto el conflicto con la empresa, pero dado que éramos socios del mismo sindicato, paralizamos esa empresa que es distinta por solidaridad con nuestros compañeros del sindicato de TPS que todavía estamos en conflicto con la empresa Ultraporto. Paralizamos 3 días en solidaridad con nuestros compañeros. Y de hecho, después del día 17 de la huelga, paralizaron todos los puertos del país en solidaridad con nosotros porque teníamos las fuerzas especiales de carabineros, nos destruyeron el sindicato, nos sacaron la puerta con el zorrillo y se tenían a muchos compañeros detenidos, nos rompieron puertas, partes del inmobiliario, etc. Y todos los puertos, la mayoría de los puertos de Chile, afiliados a la Unión Portuaria de Chile, paralizaron por nosotros, en solidaridad con nosotros. Todos los puertos de la Unión Portuaria. Por lo tanto, eso fue un mecanismo de presión efectivo para que el Estado de Chile no nos procesara por la Ley de Seguridad Interior del Estado y otras cosas más que están en pugna, porque nos acusaban por la bombas molotov, por las barricadas y otras cosas más. Y eso llevó a que nuestros compañeros se quedaran arriba del techo, que no pudiendo salir del sindicato, porque no se detenían, etc. Algunos de ustedes lo vieron por la tele. También en otros puertos, por ejemplo, los de la región del Biobío negocian los 3 terminales en conjunto, independiente que sean empresas distintas, negocian en conjunto de manera ramal, independiente que la ley les otorgue ese derecho, que no se los otorgue. Por lo tanto, por la vía de los hechos logran negociar de manera ramal los sindicatos de trabajadores eventuales. Se ponen de acuerdo en las fechas de negociación, y si un puerto de empresas distintas no llega a acuerdo, el otro sindicato tampoco trabaja mientras no se llega a acuerdo. Por lo tanto, eso es lo que nosotros llamamos huelgas por solidaridad. También hemos tenido casos de huelgas políticas. Por ejemplo, huelgas que hemos tenido en el 2016, 2017, en apoyo a la derogación del decreto 3500 por el cambio de la AFP. También hicimos en la huelga de los 3 retiros, del primer retiro, el segundo retiro y el tercer retiro, el 10%, también hicimos huelga a nivel nacional para presionar al gobierno de Sebastián Piñera que legislara al respecto, que aprobara el retiro del 10%. También en 2011, por ejemplo, la Unión Portuaria de Chile paralizó a favor del movimiento estudiantil. También, entonces, recapitulando, hemos tenido huelgas por solidaridad, huelgas políticas contra el gobierno. Para la revuelta del 2019, paralizamos, de hecho, el día lunes, posterior al día viernes del 18 de octubre. Hicimos esa semana 3 paros nacionales contra el gobierno de Sebastián Piñera por las violaciones de derechos humanos y exigiendo una asamblea constituyente. No esta convención que tenemos ahora. Entonces, la verdad es que hemos tenido ese tipo de experiencia. También hemos tenido, obviamente, huelgas como mecanismos de presión en periodos de negociación con la empresa. Ya han sido paros de 2 horas, un día, o lo que se llama ruedas cuadradas, que implica trabajar más lento. Y con eso bajamos la productividad de la empresa. Que esos son mecanismos de presión que son históricos y no los inventamos nosotros. Han estado desde la génesis del movimiento obrero. Porque lo que en el fondo existió con el Código del Trabajo, de hecho lo decía el profesor desde Recabarren y otros sindicalistas, cuando se creó el Código del Trabajo estaban en contra porque implicaba la institucionalización del movimiento obrero y de sus organizaciones de trabajadores. Porque hay que entender, por ejemplo, yo conocí la experiencia de un sindicato de Talcahuano que se legalizó recién en el año 70. Ellos son de 1918 y eran de la IWW. Yo le pregunté a los viejitos cuando visité el sindicato hosteleros de Talcahuano por qué se legalizaron recién en el 70. Y me dijeron que era porque toda la directiva de la época era narcosindicalista. Entonces, por lo tanto, rechazaba el Estado de Derecho y no querían legalizarse. Y mantenían vigente las experiencias las experiencias de apoyo mutuo que tenían en ese sindicato.
Entonces, la verdad es que, aparte del movimiento obrero, si bien yo entiendo que hay sectores que quizás tienen menos fuerza y tienen quizás menos capacidad de presión o menos capacidad de negociación, y entiendo que tienen que las leyes de alguna manera homologan beneficios, transversalizan beneficios y también permiten que quien no tenga esa capacidad de presión pueda defenderse frente a la patronal. Eso lo entiendo, lo comparto. Pero a veces implica ciertas camisas de fuerza que a nosotros no nos gustan. En lo personal a mí tampoco me gustan. No me gustaría a mí negociar de manera arreglada como negocian los sindicatos de empresa, por ejemplo. La verdad creo que es bastante burocrático la forma que tienen los sindicatos de empresa de negociar. Y sobre todo cuando entren en periodos de huelga, las formas que se hacen, los servicios mínimos, etc. La verdad no nos gusta. A mí no me gusta, en lo personal. Ahora, también quería decir que igual obviamente hay que entender que el derecho a huelga en Chile, sobre todo como lo tenemos ahora, va de la mano con el plan laboral, pues, con los 4 pilares del plan laboral de José Piñera, que tiene que ver con la negociación descentralizada, es decir, a nivel de empresa, el reemplazo de trabajadores en huelga, la libertad sindical con paralelismo sindical y la despolitización sindical. Entonces, dentro de estos 4 puntos del plan laboral, sobre todo lo que tiene que ver con la despolitización sindical y con el paralelismo sindical, que el reemplazo de trabajadores en huelga, José Piñera en el libro, cuando habla de la reforma laboral, él dice claramente que el espíritu de su reforma laboral, del plan laboral, era reemplazar la lucha de clases por la lucha de empresas. Es decir, un trabajador de un mismo rubro se pone la camiseta con su empresa y otro trabajador de otra empresa se pone la camiseta de su empresa y pelean por el chorreo, como le llaman. Y pelean por quién en el fondo compite mejor en el mercado, quién le vaya mejor en el mercado, va a tener mejores beneficios, porque esos beneficios dice que se pueden distribuir, etc. Entonces hay un claro fin ideológico dentro del plan laboral de José Piñera de quitarle poder a los sindicatos, de despolitizar los sindicatos, porque finalmente te hacen ver como que la política es algo malo y todos hacemos política sindical. Porque es un falso problema que plantean, porque es como cuando uno habla de ideología, si uno pone Gramsci, por ejemplo, y otros autores, otros pensadores, básicamente en el concepto de ideología hay un margen epistemológico que se relaciona con la concepción de mundo que tiene una persona, luego hay una ética, ¿cierto? Y hay una acción política. Y todos los seres humanos tenemos una concepción de mundo, tenemos un margen de reflexión ética y tenemos una acción política, es decir, pública o sociedad. Entonces el intento del plan laboral de José Piñera básicamente es un fin por despolitizar y que los trabajadores no tengamos ningún ideario de pensamiento al respecto. Y eso es lo que se ve reflejado hoy en día y a veces ciertos empleadores o ciertos sectores de derecha te empiezan a decir, no, es que es una huelga política. A mí a veces las empresas me han acusado, no, es que tú tienes ideales políticos, no laborales. Y es una estupidez porque la verdad que todos los seres humanos tenemos pensamiento político y un sindicato tiene capacidad de también tener su propio pensamiento político, que es un pensamiento público, respecto a las cosas que quiere hacer e impulsar. Entonces, en ese sentido, creo que es importante el libro que pone Axel en este contexto constituyente respecto al derecho a huelga y que se pueda reflexionar y se pueda conversar al respecto. Y sobre todo en este contexto constituyente, que yo creo que es un principio que se debería pensarse en el contexto constituyente. O sea, no defender solo la libertad de trabajo, sino el derecho al trabajo. Y la huelga, ponerla como un derecho, que esto está reconocido por la OIT y otros distintos organismos, junto con la negociación ramal. Porque así como los empresarios tienen sus confederaciones, como la Confederación de la Producción y el Comercio, como la SUFOFA, como la Cámara Marítima y Portuaria, como la Cámara Chilena de la Construcción, que son sus organizaciones ramales, no veo el por qué los trabajadores y trabajadoras no podemos tener nuestras propias organizaciones ramales, así como lo tienen las empresas. Entonces, con eso termino y un saludo al compañero Axel por su publicación. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Em, quienes conocemos a Axel y hemos trabajado también en la facultad con Axel, digamos, siempre hemos visto que Axel a través de su desarrollo no solo intelectual, sino que en el ejercicio de la profesión ha tendido puentes, ¿verdad?, con
quienes son los actores y sujetos de nuestra disciplina, el derecho del trabajo. Por tanto, este libro, y también cuando lo leía, este libro, sin duda se presentaba también como, no como una guía, sino que como un aporte más, ¿no? a ese desarrollo sindical y reivindicativo de las y los trabajadores. Profesora Pamela Martínez, le ofrecemos la palabra y el micrófono para elevar y presentar sus reflexiones y comentarios en torno a este libro. Ahí está. Muchas gracias, Cristóbal, y por su intermedio también, primero que todo, agradecer la invitación que me ha hecho Axel, el autor de este libro que estamos presentando hoy, por pensar en mí para presentar su obra, y también, bueno, después de dos comentarios muy interesantes que me han antecedido. Voy a estructurar esta presentación en dos partes. Primero, voy a comentar el libro en sí mismo, y luego, bueno, haré algunas reflexiones que de alguna manera habíamos estado comentando en el backstage de esta presentación. En primer lugar, me parece que el tema que se aborda, la oportunidad en la que se presenta este libro, como dirían algunos autores españoles, es de rabiosa actualidad. A pesar de que sea un tema, diríamos, más bien del siglo XX, ¿no? En ese ámbito está analizado el texto, pero es de rabiosa actualidad en nuestro contexto y en nuestro particular contexto chileno post 18 de octubre, ¿no? Y post estallido social. Eso diría como primera observación, ¿no? En segundo lugar, es un texto que, si bien en estos comentarios se ha enfocado en la huelga, yo diría que supera el estricto marco del análisis de la huelga, ¿no? Sino que más bien nos va introduciendo a la estructura, y así también está estructurado el libro, ¿no? En estas dos partes. Primero, nos va introduciendo y conduciendo a la construcción y cómo se dio este fenómeno del Estado social y democrático de derecho, ¿no? Que tanto se habla en general, ¿no? Y principalmente de ciertos sectores políticos hablan de la construcción de un Estado social y democrático de derecho. Axel nos lleva a la doctrina, ¿no? Pura y dura, al análisis teórico en su libro. Se hace las preguntas al respecto de cuáles serían entonces, en ese sentido, o cuáles serían los elementos teóricos para construir, o cómo se construyó este Estado social y democrático de derecho. Y nos va de esa manera, a partir de esta cuestión, diríamos, macro, nos va guiando en su texto hacia el tema que él quiere, o a su tesis fundamental, ¿no? Es decir, el derecho a huelga como pilar o sostén de este Estado social, ¿no? O como un derecho no programático, ¿no? Que fue también una de las críticas que hace en su texto, ¿no? La escasa, diríamos, promoción por parte del Estado y de los tomadores de decisiones en su momento, de las normativas, de reconocer en el Estado social y democrático de derecho estos aspectos no programáticos que son sostenes para esa estructura programática, o esos derechos que requieren prestaciones, ¿no? Es decir, las tesis de que el Estado social y democrático de derecho vendrían a ser estrictamente prestaciones, más no habría un componente, diríamos, de soporte más allá de esas estrictas prestaciones al Estado democrático de derecho. Y en ese sentido, pienso que lo hace de una manera muy didáctica, ¿no? Didáctica, y es una síntesis muy, muy interesante respecto de esta materia. Y también nos da cuenta de los debates, ¿no? Las contradicciones también del propio Estado social y democrático de derecho, y sobre todo pone en contraste estos dos modelos de sociedad, ¿no? El Estado liberal por un lado, y cómo ese Estado va a cristalizar, ¿cierto?, las desigualdades inherentes de la sociedad, y cómo también se pretendió desde el Estado social y democrático de derecho romper con ello. Eso lo va dando cuenta, a mí me parece, de una manera muy perspicaz,
me parece que también profundiza en esas áreas, toma a la vez distintos autores y autoras para hacer su análisis y lo va dando cuenta de una manera, diría yo, también honesta, ¿no? No toma ideas de los demás, sino que a partir de eso va hilvanando, va construyendo, va tejiendo su tesis para llegar finalmente a decir y sostener, obviamente, que la huelga debería ser, ¿no?, un pilar fundamental de la construcción del Estado social en Chile, ¿no?, a propósito del proceso constituyente. El trabajo dogmático también me parece muy interesante respecto de lo que trabaja Axel en su libro. Por otro lado, también en el apartado segundo, ¿no?, en el capítulo segundo de su texto, lleva estas ideas teóricas y lleva este debate al caso chileno, ¿no?, y empieza a hacer una revisión histórica que llega hasta el año 73, ¿no?, a propósito del el golpe de Estado y de la destrucción, yo diría a esta altura, de esa tradición, ¿no?, de esa tradición o ese estado de compromiso que se había generado desde el año 25, ¿no? La destrucción y la devastación que significó de algún modo la dictadura, y que reflexionando pareciera ser que todavía la sufrimos, ¿no?, en ese sentido, a propósito de no tener y no contar con un sistema de pensiones, de tener un sistema laboral, diríamos, más bien precario, ¿no?, o precarizante podría ser la palabra. Y nos hace ese recorrido y ahonda en temas muy interesantes, ¿no?, que en general en los textos jurídicos no han sido abordados, como por ejemplo el rol que han tenido las leyes de seguridad, ¿no?, tanto la ley de defensa permanente de la democracia como las leyes de seguridad interior del Estado en la limitación del ejercicio de derechos fundamentales en nuestro país, es decir, cuestiones que escapan al estricto marco laboral, pero que sin duda lo han configurado también. De eso también dio cuenta en su momento un respetado jurista, ¿no?, Alfredo Bowen, en su libro La ley de defensa de la democracia y nuestro derecho del trabajo, ¿no?, donde él revisa críticamente en un texto muy desconocido precisamente el impacto en las relaciones laborales de estas normas de seguridad y por qué los juristas desde el ámbito del derecho y las juristas debemos poner énfasis o poner ojos, ¿no?, en esa situación, ¿no? No podemos soslayar que el uso de instrumentos represivos, ¿no?, o desde el mundo del derecho penal van a limitar o conculcar mucho del ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras. Y en ese sentido también hace un muy completo análisis respecto de ese periodo y de la regulación del ejercicio del derecho a huelga. Finalmente, en la conclusión, Axel va a plantear una cuestión de futuro, ¿no?, es decir, cómo debería construirse, a propósito, y ahora vamos a la segunda parte de esta presentación, el Estado social en Chile, ¿no? Vamos a construir un Estado social, va a ser el producto o fruto de la Convención Constitucional, y si va a hacer eso, entonces, ¿qué características debería tener o qué pilar va a tener? Y ahí desarrolla la tesis principal del libro, ¿no? Y de ahí va a derivar, obviamente, su título, ¿no? El Estado social de derecho, el derecho del trabajo y la huelga, ¿no?, como tres elementos indisociables de la construcción de un Estado social en nuestro país. Y la huelga como pilar, insisto, de eso. Por lo tanto, me lleva a una reflexión y ahora voy a esa parte. Dice, habrá que entender entonces que el Estado social es un régimen político jurídico, ¿no? Lo entendemos así, es un nuevo régimen. Y es una pregunta importante para el nuevo proceso constituyente. ¿Se llamará socialdemocracia o de otra manera? ¿No? También es una pregunta a propósito de la traducción de ese Estado social en el ámbito político, ¿no? O diríamos los triunfadores en ese sentido de la dialéctica desde los mundos de la izquierda, ¿no? Vamos a hacer una reactualización de esas ideas. Sin duda pienso
que el proceso constituyente, independiente de la estructura o del fruto o producto, insisto, de esa constitución, va a significar necesariamente un cambio de régimen, o al menos nos va a dar la posibilidad de construir un modelo de Estado distinto al, diríamos, modelo neoliberal más bien autoritario de que hemos tenido que padecer, y lo digo así, digamos que hemos tenido que padecer los que no nacimos en el 73 y nacimos dentro de la dictadura, y también que han tenido que padecer las personas que nacieron post dictadura de los efectos de esa estructura normativa. Y como decía el profesor Lizama, ese debate, ¿no?, de ese régimen o no, o qué se va a construir, es esencial que se dé en la Universidad de Chile, ¿no? La Universidad de Chile como una institución que es la que es llamada principalmente a hacerlo. Y en ese aspecto también quisiera valorar la trayectoria personal de Axel, ¿no? Una persona que está comprometida desde su labor profesional, desde su labor académica, con estos debates y con estos planteamientos. Mis felicitaciones, Axel, es un excelente libro, me dio mucho gusto leerlo en mi viaje al sur, en un tren, que también es resabio de ese antiguo Chile, que todavía sobrevive y que vamos a ver si logramos, no sé si revivir, yo creo que quizás reactualizar, y en ese punto también le planteo que me encantaría poder leer la versión, no sé si 2.0 o un capítulo segundo o la continuación de su investigación, porque obviamente el Estado social, a propósito de la crisis climática, a propósito del advenimiento de las nuevas tecnologías, nos plantea, como también lo dice el profesor Supiot, una actualización de lo que entendíamos también por Estado social, donde pienso en lo particular, en lo personal, y que el derecho del trabajo y el trabajo, y ahí también el remunerado y no remunerado desde la perspectiva feminista, ¿no?, debe estar en el centro de ese modelo de organización social. Vamos a ver cómo se van a dar las cosas en nuestro país, pero desde ya, sin duda, este texto escrito por Axel va a ser un aporte a esa discusión. Enhorabuena, Axel. Cristóbal. Muchas gracias, profesora, por sus palabras. Un término recurrente en las exposiciones de los tres presentadores es la oportunidad, ¿no?, del texto de Axel. Y yo creo que esa oportunidad no solo se ve reflejada en el momento en que es publicada, ¿no?, en el momento constituyente a la cual estamos conociendo este libro, sino además porque el tema central, la huelga, fue la base, fue el origen, ¿no?, de este inicio, la huelga general de la sociedad fue el inicio, ¿no?, de este proceso, y la reflexión que hace Axel es volcarla, ¿no?, al espacio del trabajo, como una expresión de democracia, no solo al interior del espacio laborativo, no solo como una disputa de ese poder, sino también pensarlo en esta tónica de Estado de Derecho. Ante las palabras de los tres expositores, me venía a la mente un autor que Axel, y junto a Axel, digamos, compartimos, que es Hugo Sinsheimer, que decía algo así, que el desarrollo del derecho del trabajo es a la vez el desarrollo de la humanidad, ¿no? Porque a través del derecho del trabajo corren las arterias vitales del movimiento social. Por tanto, sin duda que esta obra va a ser una herramienta no solo para el proceso constituyente, sino que también para pensar la democracia al interior del trabajo, como la democracia en la sociedad, de una forma mucho más correcta. Así que, Axel, tu tiempo para que nos presentes, digamos, tus comentarios finales y agradecimientos también en esta presentación. Axel.
Muchas gracias, Cristóbal. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer hacia el final para poder continuar con el hilo del debate que me parece muy interesante. Como comentaba Cristóbal, este libro se está escribiendo desde el 2013 y por lo tanto es una hermosa casualidad que salga en este minuto. Quizá el minuto donde las ideas que están plasmadas son más útiles y más pertinentes. Porque uno podría decir que hoy día estamos ante la posibilidad cierta de un punto de inflexión histórico respecto de la comprensión de los derechos laborales y en particular de la huelga y su lugar en el Estado. Y ese punto de inflexión está dado, ¿no es cierto?, por el contexto político y el contexto constitucional. Ahora, ese punto de inflexión se viene construyendo hace un buen tiempo. Si hubiéramos estado teniendo este mismo debate hace algunos años, el contexto hubiera sido radicalmente distinto, ¿no? En 2008, la Corte Suprema en un fallo decía y trataba la huelga como un hecho indeseable, a partir de una lectura, ¿no es cierto?, restrictiva de la Constitución y siguiendo las ideas del plan laboral de la dictadura que desnaturalizaron a la huelga y la convirtieron en un corrector de mercado. Esas eran las ideas que dan cuenta de un escenario institucional sumamente hostil hacia la huelga, hacia los derechos colectivos y hacia la de los trabajadores en general. Y que no solo tiene que ver con la normativa y con la jurisprudencia. Si uno mira la doctrina, como se comentaba antes, el único texto que analiza sistemáticamente la huelga es de un estudiante de la facultad, es la tesis de pregrado de Arnoldo Camus Veloso, que data del año 64. Luego de eso hay un silencio enorme en la doctrina en términos de la comprensión de la huelga y los derechos colectivos. Y no solo eso, sino que también respecto del tratamiento de los gobiernos, como esta idea muchas veces escuchada en ministros sobre la idea de las huelgas ilegales, que se repetía sistemáticamente. La amenaza de penar las huelgas a través de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Y eso además ampliamente amplificado por los medios masivos de comunicación, que van instalando ideas en el sentido común, ¿no? Ese era el escenario hace no tantos años. Y yo creo que ese escenario se empezó a quebrar y nos trae hasta este punto de inflexión, y como siempre es en la historia del derecho del trabajo, gracias a las y los trabajadores. Son los funcionarios públicos negociando al margen de su prohibición constitucional, son los trabajadores contratistas del cobre el 2006, los forestales el 2006, los trabajadores de la construcción, los trabajadores portuarios, como comentaba Pablo, haciendo huelgas por solidaridad, y en general las y los trabajadores a través de las huelgas políticas, ¿no? ¿Qué antecedente más claro que ese de que la antesala del acuerdo que da lugar al proceso constituyente actual es una huelga general y masiva el 12 de noviembre del 2019? Entonces, sin duda que hay un cambio respecto a esta hostilidad hacia la huelga. Sin embargo, y esa es la idea de este libro, no basta solamente hoy día con decir que la huelga es un derecho fundamental. Porque cuando uno pregunta cuál es el fundamento de eso, en general, en el debate laboral, lo que se dice es, bueno, porque está contenido en tratados internacionales, las tesis más osadas dicen, bueno, porque en una comprensión dogmática de la Constitución, si está la libertad sindical y la autonomía sindical, la huelga es parte de ello, pero esa es una respuesta a esa pregunta que es meramente formal. La cuestión es por qué nuestra sociedad ha decidido que la huelga es un instituto que está allí en la cúspide jurídica, entre los bienes más importantes y que hemos puesto en la Constitución. Y esa pregunta encuentra en términos de fundamento poca respuesta, y es lo que este libro intenta hacerse cargo, ¿no? Y la respuesta que damos es, bueno, si el Estado social es ese Estado que se montó sobre el Estado liberal y le agregó fines, y en particular un fin, ¿no es cierto?, que es el de la igualdad material. Esta idea de que la igualdad en un sentido formal, como mera aplicación general de la ley, no era suficiente, y que el Estado lo que tiene que garantizar es una porción de igualdad, un pedazo de igualdad en la realidad a cualquier persona por el hecho de ser humano, ¿no? Esa idea muy radical y que transformó el Estado y el derecho, se realiza a través de los derechos fundamentales. Y la huelga es quizás el mejor instituto, el mejor derecho para realizar esos fines. El Estado social puede realizarse completamente a través de la huelga, ¿no? Y eso porque la huelga tiene un componente sin duda económico, o sea, la huelga como método de presión eficaz y de posibilidad de daño al empleador
permite sin lugar a dudas la posibilidad de que los trabajadores y las trabajadoras sean parte del producto de su trabajo. Está demostrado comparativamente de que aquellos países que negocian colectivamente, ramalmente y con huelga efectiva son países mucho más iguales. Lamentablemente Chile es un ejemplo de lo contrario, ¿no? Pero no solo en el plano de lo económico, sino también de la libertad, de la posibilidad de que este poder enorme que es el empresario, que a través de su propiedad materializa con el poder de dirección la posibilidad de decidir los horarios de las personas, las vacaciones, su vida familiar, cómo la huelga y los derechos colectivos en general son un contrapoder que permite limitar esa explotación, ¿no? Y eso también es parte fundamental del Estado social, que dice, bueno, no solo es necesario que los derechos se levanten como una protección frente al Estado, porque también hay otros poderes, como es el poder empresarial, que puede vulnerar los derechos fundamentales y por lo tanto tienen que haber contrapoderes, ¿no? Y la huelga cumple también esa finalidad. Y también, y tan importante, la idea de la democracia. La huelga como la posibilidad de ser parte de la democratización de la empresa, pero también de la sociedad en general, ¿no? Entonces, en ese sentido, es sumamente claro esta correspondencia entre Estado social y derechos colectivos y huelga. Sin embargo, si uno observa tanto en la doctrina, pero sobre todo en la práctica jurídica, esa correspondencia no se verifica en la práctica. Generalmente los estados lo que hacen, y las constituciones y las legislaciones, es dejar en un rol secundario a los derechos colectivos. En la doctrina, cuando se trabaja sobre los derechos fundamentales, sobre los derechos sociales, la huelga tiene un rol secundario. Y se va siempre a los derechos prestacionales, ¿no? Cuando uno piensa en Estado social, en lo que se piensa en general es, bueno, derechos prestacionales, donde el Estado brinda una prestación como educación, salud, pero no se suele pensar en derechos colectivos. Y no solo eso, sino que a nivel práctico la huelga se ha limitado fuertemente. Históricamente se le controla más que se le fomenta. Y esa es una cuestión que el libro plantea, es que no existe una forma jurídica de explicar eso. Eso no tiene una explicación en el campo jurídico. La huelga debiera ser un instituto central en cualquier modelo de Estado social. Por lo tanto, la explicación se encuentra en otra cuestión, ¿no? Y ahí, como dice Habermas, no puede ser explicado desde la racionalidad comunicativa, sino que hay otra lógica, una lógica instrumental, una lógica económica y política ajena al Estado social y su dogmática, digamos, que impide la huelga, y que la controla y que desconfía de ella. Y eso es sumamente importante plantearlo en el caso chileno. Hoy día, sobre todo, que estamos a puertas de un proceso donde vamos a discutir el modelo de Estado. También hay un sentido común entre el mundo laboral, que es plantear que todos nuestros males vienen de la dictadura, ¿no? El problema es que si uno revisa en realidad la trayectoria de los derechos laborales, no hablamos solo de 30 años, son más de 100 años de negación de derechos robustos para las y los trabajadores. Si uno revisa, y como comentaba bien el profesor Lizama, la huelga no fue un derecho constitucional en la Constitución del 25 hasta el 71. Y como bien comentaba, eso fue más bien producto de una cuestión de negociación política más que de un empuje o de una comprensión completa y coherente de la concepción del Estado, ¿no? Si uno revisa el periodo, o sea, la normativa de la huelga desde el 25 hasta el 73, los periodos de prehuelga eran hiperreglados y los trabajadores tenían muchas dificultades para cumplir con los requisitos de la ley, ¿no? Y el periodo de huelga estaba desregulado y lo que se generaba es que los trabajadores que se iban a huelga tenían bajas protecciones. Entonces, hay una lección que aprender de estos 100 años de historia, que es que el Estado social puede ser un significante vacío. Y esto es importante plantearlo porque hoy día pareciera haber un consenso en el debate constituyente de que el Estado social es el modelo hacia el que avanzamos. Pero bueno, ¿qué Estado social, no? Como decirlo por sí mismo, al parecer no dice nada, y ahí lo que el libro plantea es que si queremos un Estado social en serio, los derechos colectivos tienen que estar necesariamente en el centro, tienen que tener un lugar central. Y en una tradición chilena de debilidad sindical histórica, la huelga se constituye en un derecho fundamental. Y yo creo que eso también es importante porque las expectativas en un estado de crisis general no
solo chileno, sino mundial, sobre la democracia, sobre las instituciones, las expectativas sobre un proceso como el proceso constituyente chileno son altas. Entonces, el riesgo de fracaso tendría un resultado muy terrible, por lo tanto, hay que preguntarse cuáles son esas expectativas, y ahí también es importante pensar qué es lo que estalló con la revuelta. Y yo creo que en ese sentido, el modelo de relaciones laborales estalló también el 18 de octubre, como un modelo que tenía a las y los trabajadores ganando en promedio 400.000 pesos y sin la capacidad de defensa frente a su empleador. Y lo más terrible es que la pandemia ha radicalizado esa cuestión, ¿no? Lo que hemos visto es a los trabajadores desprotegidos, desnudos. El caso más terrible es el de los trabajadores de Rappi, ¿no? Trabajadores que son declarados como esenciales porque han abastecido un montón de hogares chilenos, pese a lo cual el derecho les niega la condición de trabajadores. Y es curioso que esos mismos trabajadores a nivel mundial, como han ido avanzando en su reconocimiento, es a través de la huelga. Entonces, ese es el lugar central que la huelga tiene que tener. Y este libro no es un libro neutro, sino que adhiere a esa tesis y la empuja con fuerza. Los derechos colectivos tienen que tener un lugar central en el modelo de Estado, ni siquiera como un máximo, porque hay que seguir pensando qué es lo que viene después, sino como un mínimo para que los trabajadores puedan ser parte de la democracia con algún grado de igualdad. Esa es como la idea central de este libro, y la invitación, por cierto, es al debate. Y bueno, para cerrar quisiera agradecer, como dice Cristóbal, este libro yo creo que reivindica el rol de la universidad estatal y de la educación pública, ¿no? Es un libro nacido desde estudiantes que en la cátedra se organizan para pensar, ¿no? Más allá de los contenidos que se ofrecen. Y ahí también es importante las posibilidades que la facultad da, y por lo mismo a través del departamento dar las gracias al profesor Lizama, a Cristóbal Centrón, a la profesora Martínez, por el espacio que siempre han brindado para que estas ideas florezcan, pero sobre todo también dar gracias a las organizaciones sindicales, ¿no? A Pablo. Esta no es una tesis abstracta, no está pensado solamente para que el mundo jurídico debata, sino también para que las organizaciones sindicales tomen este conocimiento, lo hagan propio, lo debatan, porque su participación también es central en los debates que se nos vienen. Darles gracias también a mis compañeros de la DPT por el apoyo, porque este tipo de reflexiones finalmente son siempre colectivas, son parte de discusiones que uno tiene en el trabajo, camino a la casa, carreteando, son siempre colectivas, y lo que está acá es parte también de ese camino, y por supuesto dar las gracias también a mi familia, a Josefina, a mi amigo, amiga, y a todos quienes en todos estos años hemos estado trabajando comprometidos y pensando sobre la idea de que la dignidad en el trabajo es un imperativo, y que la dignidad puede ser una costumbre, como lo ha dicho el pueblo chileno. Eso, y bueno, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Axel. Muchas gracias también a los asistentes que nos han visto a través de la transmisión. Y agradecer también a los comentaristas, al profesor Luis, a la profesora Pamela y por cierto a Pablo también. Como decía Axel, este es un libro que es muy probable que lo encuentren en la sección, digamos, para abogados de derecho. Por tanto, es un libro para juristas, para abogados laboralistas, pero yo vuelvo a poner el acento, ¿no?, en que es un libro sobre todo para trabajadores y trabajadoras. Es un libro para la ciudadanía, y sobre todo en este proceso constituyente que se transforme en una herramienta. Por tanto, la invitación es a adquirirlo, la invitación es a pedirlo prestado, pero especialmente a pensarlo, a reflexionarlo, a que sea una excusa para generar esa reflexión necesaria. No queda más que agradecer entonces a la participación, al tiempo, y muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, profesora. Gracias, Pablo. Gracias, Cristóbal. Y a los asistentes y a las asistentes, gracias.